Pues mira, para ahondar un poquito más en el tema y os contaros más, vamos a aprovechar que nos han preguntado sobre este tema. Vale. Nerea de Donostia. Kaixo Bicote, soy Nerea de Donostia y os cuento que en el curro todas las compañeras nos hemos apuntado al plato trifásico y cada día que vamos pues eso, nos analizamos los tuppers que llevamos y tal. Entonces, me gustaría hacer una consulta a Gabriela sobre otro sistema para componer platos que se llama método de los 3 colores. Entonces, me gustaría saber cómo funciona y si tiene que ver con el trifásico o no. Es que ricasco. Bueno. El tricolor, ¿no? Sí. Te lo voy a enseñar, Nerea. Mira, me he traído aquí la pizarrita. Venga. Bueno, lo primero, que el plato trifásico fue rebautizado, es el plato saludable de Harvard, de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y fue rebautizado por nuestro compañero Ander González. ¿Te imaginas que le quita a Harvard el nombre? Trifásic. Trifásic Plate. Trifásic Plate. By González. Yes. I don't know, pero os voy a explicar este método del que nos pregunta Nerea, que es muy interesante. Es el método de los 3 colores, ¿vale? El método tricolor. Entonces, los 3 colores con los que juega este método son el verde, el amarillo y el rojo, ¿vale? Entonces, el verde haría... englobaría todo lo que hablamos nosotros de verduras y frutas, que son aquellos alimentos que son la principal fuente de vitaminas y de minerales. El amarillo serían los hidratos de carbono principalmente, o sea que tienen como componente principal los hidratos de carbono. Aquí entran el arroz, la pasta, el pan, cuscús, patatas, maíz, quinoa, los tubérculos, trigo sarraceno, etc, etc, etc. Y en el rojo estarían las proteínas, tanto animales, perdón, las proteínas animales solo, ahí está, como el huevo, el pescado, la carne, el queso, etcétera. Y luego, la variación más importante que presenta respecto a la clasificación del plato trifásico, el plato saludable de Harvard, es que aquellos alimentos que no son predominantemente, más del 90%, un macronutriente, que sería o proteína o hidrato o vitaminas, lo que fuere, o grasa, hace combinaciones. Por ejemplo, las legumbres en sí son mezcla de carbohidrato y proteína, ¿vale? Entonces sería amarillo y rojo. Y las que son tipo más acuosas, que hemos hablado alguna vez, como los guisantes o las habas, las llama verde y rojo. Entonces, luego la combinación de estos alimentos la veremos más adelante, pero al final lo que intenta es que haya un poco de todo y que esté bien combinado. Y la gran diferencia que hace con el plato saludable de Harvard es que habla en presentación más parecida a nuestra cultura gastronómica, que es en 2 platos, primero y segundo, lo que os decía antes. En el método de los 3 colores, que es lo que hablábamos antes, en el que se asigna, os recordamos por si os acabáis de enganchar, el color verde a la verdura, el amarillo al hidrato de carbono, el rojo a la proteína, el amarillo rojo a las legumbres, porque son fuente de carbohidrato y proteína por igual, y a todo lo que es habichuela, verde y rojo, porque es verdura y proteína, pues nos dan diferentes opciones o modelos a la hora de confeccionar el menú saludable. Una de las principales quejas, como decía, estábamos comentando antes Ander y yo, que recibe el método trifásico, el del plato saludable de Harvard, es precisamente que es el plato, o sea que es un plato, y mucha gente está acostumbrada, sobre todo en nuestro entorno, a hacer combinaciones de primer y segundo plato. Entonces, aquí en el método de los 3 colores sí se presenta como primer plato, segundo plato, primer plato, segundo plato, pa. Entonces, a mí personalmente, y para no liaros la manta, hay 2 cosas con las que sí me quedo de este método que no está explicitado en el del plato saludable. El primero, ¿qué hacemos cuando comemos legumbres? Es decir, cuando comemos una fuente que tiene carbohidrato pero también tiene proteína. ¿Qué es lo que tradicionalmente se hace en las casas? La legumbre es o plato único o un primero que luego se le pone o un pescado o una carne, ¿verdad? Pues ahí nos estaría faltando, estaría desequilibrado, nos falta verdura. Entonces, aquí, como bien dice el método de los 3 colores, primero sería una verdura y después el plato de legumbre con más verdura. O, por ejemplo, de legumbre con huevo cocido, o podéis hacer unos garbanzos con bacalao, por ejemplo. O sea, podéis combinar diferentes proteínas. Pero el principal detalle que aquí sí está recogido y que me parece interesante es que de primero va verdura y luego la legumbre, ¿vale? También ocurre lo mismo como cuando hacemos un plato de pasta, por ejemplo, que en el caso del plato saludable de Harvard, claro, el plato de pasta tal cual lo solemos comer,
pues se queda un poco descolgado, porque es pasta con cosas. Y yo siempre os digo, pues cosas con pasta. Una manera que podéis hacer, a mí me gusta esta, por ejemplo, de primero mogollón de verdura y de segundo una ración un poco más equilibrada de pasta y la fuente de proteína, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner una buena ensalada y luego un pedacito de salmón con arroz o salmón con espaguetis. Que hoy tengo todo eso, ¿eh?